La madrugada caía sobre Real del Monte Hidalgo, cuando la mina La Esperanza empezó a crujir como si algo muy hondo quisiera hablar. En el turno de noche, Ángel Romero ajustó el casco, revisó su lámpara y avanzó con el carrito sobre los rieles oxidados. El aire olía a humedad vieja y metal, a tierra que no ha visto el sol. Entre los guantes y la linterna guardaba una pequeña estampa de la Virgen de Guadalupe. Era lo único que nunca dejaba en casa. Una vibración corta, un golpe seco en el pecho de la montaña, y todo se vino abajo. Los mineros gritaron nombres que el polvo se tragó de inmediato. El túnel se cerró como una boca. Las piedras cayeron sin compás. Después llegó el silencio, un silencio tan pesado que se pegaba a la piel. Ángel tosió, tanteó el suelo, chocó con rieles torcidos y supo que estaba solo. La lámpara del casco parpadeó una vez, dos veces, como si también tuviera miedo. Se llevó la mano al bolsillo y apretó la estampa. Madrecita murmuró. Notó el sabor a tierra en la lengua, la garganta áspera, el aire encogido. Dio 3 pasos, y el túnel ya no era túnel, era un cuarto sin puertas, un abrazo de roca. A lo lejos nada, ni goteo ni viento. Solo el propio corazón marcando el tiempo. Si tú estuvieras sepultado bajo toneladas de piedra sin salida y sin voz, ¿escucharías tus propios gritos? ¿O seguirías el paso de una mujer hecha de luz? Ángel no conocía esa pregunta hasta esa noche. La conocería enseguida. Se sentó a ras del suelo para ahorrar fuerzas. Recordó a Lucía preparando café en una cocina de adobe a Marisol, dormida con el cuaderno abierto y las trenzas deshechas. Recordó también la discusión de esa mañana. No vuelvas a bajar sin bendecirte. Él se rió en broma, dijo que era tarde. Ahora no quería bromear. Si salgo vivo, vuelvo a la iglesia, prometió hacia la oscuridad. La lámpara parpadeó de nuevo. Y entonces, cuando debía apagarse, ocurrió lo extraño. Una claridad suave, distinta al foco, se dibujó como un respiro en la roca. No tenía foco ni sombra. No era blanca, fría, era tibia, como de vela, detrás de un vidrio. Ángel se puso de pie sin entender. El olor cambió. Entre polvo y miedo asomó un aroma leve a rosas. Ángel dijo una voz que no venía de afuera, sino de adentro. No temas, Ángel, no temas. La voz seguía allí flotando entre el polvo y la respiración corta. Él cerró los ojos un instante para no volverse loco. Recordar quién era le ayudaba a no romperse. Ángel Romero, 34 años, minero desde los 17, hijo de una mujer que nunca soltó el rosario y de un hombre que le enseñó a escuchar a la montaña antes de entrar. Esposo de Lucía, padre de Marisol. Y ahora un hombre sepultado que se aferra a una estampa como si fuera cuerda. La vida de Ángel se medía en turnos, no en horas. Cuando el sol apenas tocaba Real del Monte, él ya estaba bajo tierra. A veces salía con la cara manchada y el corazón más oscuro que los túneles. El sueldo alcanzaba para lo justo, frijoles, tortillas, renta zapatos nuevos para Marisol cada inicio de clases. Lucía completaba con costuras y algún día de limpieza en casa ajena. No había lujos, había cuentas, y de vez en cuando la tentación de creer que Dios escucha más a los que tienen tiempo para rezar. Su madre, doña Rafaela, había sido la primera en hablarle de la Virgen de Guadalupe, no como una imagen, sino como una madre. En diciembre, cuando el aire se cortaba por el frío, ella colocaba flores humildes ante una estampita gastada y encendía una veladora. Decía María siempre: encuentra el camino.
El día que Rafaela murió, le dejó al hijo esa misma estampa. Para que no te pierdas, mi hijo. Ángel la dobló con cuidado, y desde entonces la llevaba en el bolsillo, incluso cuando su fe se fue volviendo tibia como café recalentado. Con Lucía, los últimos meses habían sido más silenciosos. Menos risas, más suspiros. Ella amaba con paciencia, pero la preocupación le apretaba la frente. Prométeme que hoy te bendices antes de bajar. A veces él lo hacía, otras lo olvidaba entre prisas y cansancio. Discutieron esa mañana por algo pequeño que escondía algo grande el miedo. No vuelvas a la mina, si no revisan el respiradero del sur, pidió ella. Ángel dijo que exageraba. Don Heriberto, el capataz, insistía en que todo estaba bajo control. Control. Una palabra que se deshace fácil cuando la tierra decide hablar. Ángel no era un hombre sin fe. Era un hombre que había dejado que la fe se le quedara al fondo del bolsillo. Cuando Marisol le preguntó por qué la Virgen siempre miraba dulce en la estampa, él respondió sin pensar: porque no deja solos a los que bajan a la oscuridad. Fue una frase buena en boca cansada. La verdad es que últimamente se sentía solo. Se sentía pequeño ante la deuda del gas, ante el uniforme escolar, ante la mirada de su mujer cuando él llegaba con el olor a mina pegado al alma. Había días mejores. Recordaba el 12 de diciembre del año pasado, caminaron en peregrinación con otros mineros hasta la capilla del barrio. Él cargó una lámpara encendida. Lucía llevó flores. Marisol cantó bajito. Desde el cielo una hermosa mañana. Ángel prometió entonces que irían cada año. Luego llegaron los turnos extra, los recortes, la amenaza de cierre si no aumentaban la producción. Las promesas, como las vetas, pueden perderse si uno no las sigue con cuidado. Bajo la tierra ahora cada recuerdo tenía otro peso. Lo veía claro. Debió haber insistido con el respiradero. Debió escribir la queja, debió hacer caso. La culpa mordía más que el polvo. Para no ahogarse en eso, apretó de nuevo la estampa. La superficie era áspera por los años, pero tibia. Madrecita dijo apenas: si me escuchas, no me sueltes. El oficio de minero le había enseñado supersticiones y señales, el cambio de olor, el susurro del viento por una grieta, el crujido, que no es de riel, sino de roca viva. También le enseñó a respetar los silencios. Su padre solía decir: hay túneles que existen y túneles que no deben existir. En boca del padre era prudencia. En el pecho de Ángel se volvió profecía. La relación con don Heriberto era correcta pero tensa. El capataz no creía en milagros, creía en entregas a tiempo. Cuando Ángel mencionó la semana pasada que la galería norte gemía distinto, Heriberto soltó una risa seca. Las montañas siempre se quejan, Romero. No podemos parar por un gemido. Esa frase silbó ahora en la oscuridad como si se burlara. Ángel apretó la mandíbula. Piensa en Lucía. Piensa en Marisol. Piensa en salir. El cansancio le había quitado a Ángel cosas que amaba los domingos de misa temprana, la sobremesa con café y pan dulce, el rosario de barrio, donde los viejos contaban historias de la Virgen aparecida en pueblos de sierra. Se había ido quedando afuera de esas mesas como quien mira desde la ventana. Y sin embargo, incluso en su descuido, la guadalupana seguía ahí doblada junto al corazón, queriendo decir algo que él no alcanzaba. La voz que oyó: no temas, no espantó el miedo. Lo ordenó. Como si dijera: el miedo existe, pero no manda. Ángel respiró más hondo.
Tenía la boca seca, el pecho apretado, un golpe en la rodilla. La lámpara del casco daba una luz enferma. La otra luz, la suave, no venía de su equipo. Había un aroma a rosas que asomaba y se iba como si alguien abriera una puerta a otro aire. ¿Estoy delirando?, se preguntó en voz alta, porque hablar también evita que uno se deshaga. Enumeró en la mente lo que amaba Lucía Marisol, la cocina con humo, el patio con macetas de geranio, la risa de los domingos. Enumeró lo que debía pedir perdón, volver a misa, revisar el respiradero si salía. Enumeró lo que sabía que estaba atrapado y que aún así no estaba solo. La claridad se desplomó un poco más adelante sobre una pared que él juraría maciza. No era un faro, era el tipo de luz que uno ve cuando alguien entra con una vela en cuarto a oscuras. Un borde, un contorno, un llamado. Ángel se puso de pie, tanteó con la mano izquierda la pared y con la derecha siguió el borde de esa claridad. La piedra se sentía distinta, menos áspera, menos cerrada. Ángel repitió la voz. Camina. Y él, que había dudado tantas veces de cosas pequeñas, decidió creer en esa única cosa grande. Dio un paso, luego otro. No porque entendiera, sino porque estaba cansado de confiar solo en sí mismo. Porque si alguna vez su madre tuvo razón María, siempre encuentra el camino. Este era el momento de comprobarlo. El temblor de réplica llegó sin aviso. Un crujido hondo atravesó la galería como un trueno de tripas, y la pared de atrás se cerró un poco más. La montaña decidió que no habría retorno. Ángel sintió con una claridad que dolía que estaba metido en el corazón de la tierra y que el corazón se estaba endureciendo. Probó lo primero que le enseñaron de joven: golpear 3 veces, respirar, golpear 3 veces. Con la barra de hierro dio toques en el riel retorcido. El sonido viajó corto, como si el metal tuviera sed. Esperó. Nada. Volvió a golpear más fuerte, y el eco regresó empolvado, débil. «Estoy aquí», dijo en voz alta, por si la voz también fuera una cuerda. Ángel Romero, turno de noche. El polvo respondió con un tosido. Se arrastró hacia lo que recordaba como el ramal norte. Las manos en guantes gastados tantearon la madera del entibado. No estaba firme. Había astillas nuevas, olor a tierra recién abierta, ese olor que los viejos llamaban aliento de mina. La lámpara del casco dibujaba parches y sombras enfermas. El aire caliente. La lengua metálica. El polvo crujía entre los dientes como sal. Colocó la palma en la pared, vibraba apenas como un animal dormido. Pensó en el respiradero del sur, ese del que Lucía le habló por la mañana. Intentó calcular mentalmente la distancia. Si avanzaba en línea recta hasta la intersección tal vez, pero ya no había líneas rectas. La mina herida se había vuelto un laberinto, y cada esquina parecía la anterior. Para no dar círculos, partió un carbón del suelo y marcó una cruz en la roca. Luego otra más adelante. «No te pierdas», oyó la voz de su madre y marcó una tercera. Rezar y anotar, respirar y moverse. No quedarse quieto hasta que el aire lo obligue. Encontró el cuerpo de un carrito volcado las ruedas arriba como un bicho panza arriba. Aprovechó la palanca para mover una viga. La viga no quiso. El golpe le devolvió un latido en la rodilla mala. Se quedó unos segundos con la frente contra la madera, escuchando su propia sangre. «Señora, no me dejes», murmuró a la estampita doblada en el bolsillo. «No me dejes». La claridad suave que había visto antes no estaba ahora. O estaba, y la lámpara la devoraba.
A veces, al mover el casco, un borde tibio aparecía y se iba. No era una luz de foco, sino una insinuación, un contorno limpio donde todo era polvo. Ángel apagó la lámpara por un instante para no pelear luces contra luces. La oscuridad cayó como piedra húmeda, y allí, sin el zumbido del foco, volvió la tibieza difusa, como si alguien hubiese puesto una vela detrás de una manta. El aroma a rosas se coló un segundo. Estoy delirando, se dijo, y encendió de nuevo. La lámpara chilló al encender. La tibieza otra vez se escondió. Avanzó de rodillas unos metros. El casco raspaba. Sintió el aire cambiar un poco apenas. No era brisa, era una diferencia en el peso del mundo. Los mineros viejos decían que el aire tiene dedos y que a veces te toca la nuca. Se quitó el guante derecho, expuso la piel y buscó con la palma ese dedo. Lo encontró. Venía de una pared lisa sin grietas. Roca viva, habría dicho cualquier capataz. No hay paso. Un pedrusco grande rodó detrás, cerrando la esquina que había dejado abierta. El ruido fue seco definitivo. Ángel supo que el miedo quería subirle a la garganta. Lo contuvo. Contó hasta 5. Aprendió de su padre que en la mina el reloj es la respiración. Inhaló con parsimonia, exhaló lento. Se obligó a pensar como minero, no como niño perdido. Si hay aire, hay posibilidad. Si hay posibilidad, hay camino. Aunque el mapa diga lo contrario, se aproximó a la pared lisa. Aceró el casco. La luz dibujó un brillo extraño, no de cuarzo, no de mica. Un brillo como de vidrio detrás de tierra. Apagó otra vez. La tibieza respondió ahora más marcada, formando un arco tenue a ras del suelo, del tamaño de un hombre a gatas. Pasó la mano. La roca estaba menos áspera, casi pulida, como esa piedra que los peregrinos tocan durante años hasta dejarla suave. Volvió a encender. Con la lámpara prendida, el arco desaparecía. Con la lámpara apagada, el arco volvía. Era absurdo. Y sin embargo, era lo único que ofrecía una dirección. Probó con el radio del cinturón, aunque sabía que abajo se comporta como un pájaro enfermo. Sala de control. Aquí Romero. Estática. Cualquier equipo aquí Romero. Estática. Bajó el volumen. El zumbido del aparato le robaba aire de la cabeza. Lo apagó. Dejó su mundo reducido a 3 cosas: la pared, su respiración, la estampa en el bolsillo. La culpa intentó tomar la palabra. La apartó como se aparta el polvo de la comisura de la boca. Si salgo, vuelvo, dijo respondiendo a una promesa que había hecho antes sin saber a quién. Se persignó con la torpeza que da el guante y la urgencia. Después pegó la oreja a la roca. El oído escuchó. Silencio. Y debajo del silencio un latido que no era suyo. Tal vez era la vibración de la propia montaña. O tal vez era otra cosa. Se quitó el guante por completo, apoyó los nudillos y comenzó a avanzar pegado al suelo, siguiendo el borde tibio como quien sigue un hilo. Cada metro era una decisión. Cada respiración una moneda que no podía gastar de más. Atrás, otra réplica sacudió el entibado y un chorro de polvo le nubló los ojos. Tosió. El miedo le rozó el cuello con dedos de hielo. La voz que había escuchado ese «no temas» sin estruendo volvió no por los oídos, sino por el pecho como un recuerdo que se calienta. Camina. Se detuvo. Aquí estaba el punto de ruptura. No el derrumbe, no la piedra. Él, su manera de vivir confiando solo en sus hombros. Su fe guardada en el bolsillo como herramienta de repuesto. María siempre encuentra el camino, decía Rafaela. Ángel no sabía si ese arco tibio era un milagro, un delirio, o un capricho de su cerebro hambriento de oxígeno.
Sabía esto seguir lo que ya probó no funcionaba, y quedarse quieto era cederle su nombre a la roca. Dejó la barra para moverse más ligero. Se encomendó con el nombre de la madre como quien llama a alguien de la casa. Luego apagó la lámpara a propósito, aceptando la compañía de esa otra claridad que no cegaba. La oscuridad no se fue, pero la oscuridad dejó de mandar. El arco se hizo más claro como una vena de luz subterránea. Ángel se echó al suelo, metió primero el casco, después los hombros, después la fe que le faltaba. El primer metro pasó como contra una tela gruesa, el segundo más fácil. En el tercero, la pared rugió detrás de él, clausurando para siempre el hueco por donde había llegado. No había vuelta, y por primera vez desde el derrumbe, eso no le pareció una amenaza, sino una decisión tomada en su nombre. Estoy contigo, yo. No supo si lo dijo la montaña, su madre, su memoria, o ella, pero lo oyó. La claridad tibia no iluminaba como un foco, abría espacio. Era como si alguien corriera una cortina dentro de la roca para dejar pasar aire. Ángel avanzó con el casco rozando el suelo y la mejilla pegada a la piedra. Apagó la lámpara para no pelear contra aquella otra luz que sabía moverse sin sombras. Con cada metro, el olor cambiaba menos polvo, más limpio. Y por momentos, un perfume leve a rosas imposible allí abajo. Probó a respirar por la nariz lento como le enseñó su padre. El aire tenía una dirección. Venía de un punto concreto, no de todas partes. Siguió ese hilo invisible como quien sigue un arroyo en la noche. Cuando estiró la mano, los nudillos no chocaron contra asperezas, sino contra una superficie pulida, gastada, como si millones de dedos la hubieran acariciado durante años. Esto no existe, pensó con lucidez. Aquí siempre fue roca viva. Encendió la lámpara un segundo para comprobar. Con la luz artificial, el pasaje desapareció, solo pared lisa y muda. La apagó otra vez. El arco volvió a dibujarse tenue, de un brillo cálido, del tamaño exacto para un hombre a gatas. La mina parecía responder a una llave secreta, luz humana muro, luz tibia camino. No tenía explicación. Tenía dirección. Se arrastró un tramo corto y sintió que la pared respiraba. No era imaginación. Había un hilo de aire frío que rozaba la nuca. Extendió la palma desnuda. En la piedra, un dibujo apenas perceptible raspaba la piel con suavidad estrellas minúsculas pétalos. Pasó el índice con cuidado y se trajo polvo fino con forma de 5 puntas de rositas diminutas, como si la superficie hubiera sido grabada con paciencia. El corazón le golpeó una certeza que no supo de dónde venía aquel rastro, no estaba antes del derrumbe. Alguien lo había dejado para que él no se confundiera. Señora, susurró, y la palabra ocupó el túnel como un respiro. El perfume a rosas se hizo más claro, no fuerte, claro. La tibieza formó un contorno a unos pasos, y dentro del contorno, por un instante, Ángel no vio un rostro. El polvo lo velaba todo, pero vio la silueta de un manto que caía con la gravedad de las cosas verdaderas. Azul, profundo, moteado de puntitos que parecían estrellas. No oyó ruido de pasos, pero oyó una voz que no lastimaba el oído, lo sostenía Ángel. El nombre dicho así sin apuro ordenó todo. El miedo dejó de empujarlo. Se hizo pequeño y obedeció. No temas. Él quiso preguntar 1000 cosas, pero solo pudo decir lo que el cuerpo le pedía. Tengo sed. La voz no prometió milagros fáciles. Dijo falta poco. A tu derecha bajo la madera.
Ángel tocó y encontró una viga. Si la empujaba mal podía traer el techo abajo. No la muevas. Entendió sin palabras, tócala como si fuera una puerta que no abre. Pasó el brazo por debajo, sintió el hueco justo, y como una serpiente prudente metió el hombro, luego la caja torácica, después la cadera. La madera gimió un poquito nada más. El pasaje se estrechó hasta el tamaño de su terquedad. El casco raspó, chirrió, y por un segundo se atascó. No puedo, dijo sin aire. Puedes, respondió la voz con el tono de su madre cuando lo empujaba a cruzar una calle de niño. Ángel soltó el casco, lo empujó con la punta de los dedos por delante y avanzó con la frente descubierta. La roca estaba tibia. Eso era imposible. Y sin embargo era cierto. En un recodo la claridad se apagó como si quisiera que él eligiera. Dudó. El reflejo de minero lo hizo encender la lámpara pared sin salida. La apagó, el arco reapareció, y con él una línea finísima de luz que corría por el suelo como una vena. Aquella línea no encandilaba, guiaba. Ángel pensó que quizá estaba viendo lo que otros no ven cuando el mundo se queda sin oxígeno, una dirección. Si esto es delirio, se dijo, es un delirio que me salva. Se detuvo un instante para poner a prueba su propia cabeza. Sacó el carbón que llevaba en el bolsillo y dibujó una cruz pequeña sobre la piedra justo al borde del arco. La cruz negra apenas trazada no se borró. La tocó con la yema, era real, rugosa. Si sigo, volveré a verla. No tenía cómo saberlo. Pero en el pecho se abrió una paz que nada, salvo la verdad, consigue abrir bajo tierra, la paz de quien se sabe acompañado. El camino lo llevó a una bolsa de aire donde pudo incorporarse un poco. Allí el perfume a rosas se confundía con otro olor conocido, humedad antigua, como de respiradero viejo. Apoyó la oreja y oyó un silbido tan fino que parecía silencio. Detrás del silbido, un latido metálico, no era su corazón. Era un eco que venía desde arriba, desde algún hueco romano de la mina, algún sistema que los nuevos jefes llaman obsoleto y que los viejos respetan. Allí dijo la voz. 3 metros más a la derecha. Ángel obedeció. El suelo cambió bajo las rodillas, dejó de ser cascajo suelto y se volvió piedra lisa, gastada en el centro como los escalones de una iglesia. Él que había subido descalzo los peldaños de la capilla en diciembre, para dar gracias por un turno extra, reconoció esa huella del tiempo sin entenderla. ¿Quién había pasado por allí adentro para pulir así la roca? No había huellas de botas, no había rieles, no había tacos de madera. Solo aquel desgaste manso que dejan las rodillas y las manos que tocan con devoción. María siempre encuentra el camino, recordó. En el segundo metro, un pequeño cascajo cayó detrás de él, cerrando un hueco que ya no le servía. No era amenaza, era confirmación. A ratos Ángel quería volver la cabeza para comprobar si todo era cierto. La voz lo sostuvo. No mires atrás. No era un mandato duro, era una ternura que sabía dónde dolía. Ángel tragó saliva y siguió. La luz tibia no venía de un punto. Venía de la propia roca, como si las vetas hubiesen guardado dentro un amanecer. A ras de pared, las diminutas estrellas raspadas formaban de tanto en tanto pequeñas constelaciones con forma de flor. Él pasó los dedos y contó 5 pétalos. Otro tramo y encontró 7. Rosas, pensó, y el pensamiento le trajo a Rafaela encendiendo una veladora ante la guadalupana cada 12 de diciembre. Si sales, dale gracias, había prometido. Ahora la promesa ya no era un trueque, era gratitud en presente. Quiso comprobar otra vez si el cerebro no le jugaba sucio.
Encendió la lámpara, apenas un suspiro, la pared volvió a su mudez de granito. Apagó, y la tibieza encendió el contorno exacto. Entonces oyó algo que no era sonido, pero se parecía a un campanilleo sin metal, como si gotas de luz golpearan el aire. No dolía, no asustaba, acompañaba. Sintió la piel erizarse. «Estoy contigo», dijo la voz ahora más cerca que su propio pensamiento. Al final del tramo, el pasaje se abrió en una cavidad baja. Allí el aire ya no era hilo, era brisa. Muy tenue, pero brisa. Ángel cerró los ojos un momento y dejó que le golpeara la frente sudada. Lloró sin ruido, no por miedo, por alivio. A la izquierda, un borde de madera vieja le rozó el hombro. Tocó. Era un entibado antiguo de otra época con clavos grandes que ya no se usan. Y arriba, muy arriba, un eco respondió a su respiración con la paciencia de las cosas que han esperado demasiado. Este camino no estaba en los planos. Pensó con un humor nuevo, casi incredulidad luminosa. «Gracias», dijo, y no supo bien a quién, porque allí, en esa cueva mínima, la palabra «gracias» tenía muchos destinatarios. La claridad suave avanzó un paso más y se detuvo como quien señala sin mano. Él entendió a partir de allí. Tocaba mover piedra, golpear, hacerse oír. La señal lo había traído hasta donde un hombre puede seguir siendo hombre. Se santiguó con calma, sintiendo la áspera caricia de la estampa en el pecho. «No me sueltes», pidió. La voz no respondió con palabras. Respondió con paz. Y con esa paz en las manos, Ángel se acomodó bajo el viejo respiradero y tomó aire para golpear. Del otro lado, muy lejos, pero nítido, algo pareció despertar. Ángel se acomodó bajo el respiradero antiguo y golpeó con el casco 3 golpes secos. Esperó con el corazón en la garganta. La montaña le devolvió silencio. Y al cabo de un latido largo, 3 respuestas muy lejos, como si alguien tocara una campana dentro del viento. Cerró los ojos. No estaba soñando. Aquí Romero dijo contra la madera para que la voz viajara pegada al cuerpo. «Turno de noche. Estoy vivo». Volvió a golpear ahora con ritmo de minero. 3, pausa 2. Del otro lado contestaron igual. El aire cambió, se hizo menos pesado, como si el propio respiradero recordara su oficio. En el borde de la madera encontró una rejilla vieja oxidada. Intentó moverla. Se resistió primero, luego cedió apenas lo suficiente para que un hilo de aire frío le rozara la frente. La claridad tibia se posó a un lado paciente sin invadir. «Respira», dijo la voz, que no exigía, acompañaba. «Protección civil. Me copia». La radio despertó con un chisporroteo. Una voz lejana, llena de estática, pronunció su apellido roto. «Ro. Me. Ro. ¿Dónde estás?» Bajo un respiradero viejo, dijo despacio midiendo palabras y aire. «Escucho su golpe. Hay madera con clavos grandes. Puedo oler humedad y rosas». Se hizo un silencio atónito, como si al otro lado no supieran qué hacer con esa última palabra. Luego la voz profesional volvió al timbre del deber. «No se mueva. Mantenga la calma. Vamos a ubicar su posición». Ángel miró la rejilla y contuvo el impulso de arrancarla de un tirón. La voz suave dentro le enseñó paciencia. «Falta poco». Arrancó una astilla de la madera y la usó para golpear en patrón fijo para que su ubicación se volviera música repetida. 3, pausa 2. 3, pausa 2. Entre golpe y golpe oró con el cuerpo. Cada exhalación era un gracias.
Cada inhalación, un no me sueltes. La claridad tibia no crecía, ni decrecía estaba. Y ese estar mantenía su miedo en obediencia. El tiempo se hizo de goma. Ángel perdió la cuenta de minutos. En algún momento el zumbido de un taladro, esa víbora metálica que anuncia camino, le llegó desde arriba, amortiguado, pero firme. La madera vibró. Polvo antiguo le cayó sobre el pelo. Tosió, se acomodó la camisa en la boca para filtrar y volvió a golpear. El taladro se acercó, se alejó, buscó. Luego un chasquido, la rejilla se rajó en una esquina y dejó pasar un hilo de luz verdadera, fría, que nada tenía que ver con la tibieza del pasaje. Aquí gritó sin gritar. Aquí, un ojo negro del tamaño de una moneda asomó por el hueco la lente de una microcámara, y enseguida una voz más cercana. «Ahí está». Está consciente Ángel, quiso reír y llorar al mismo tiempo. Pegó la frente al borde, sintió la arista como hielo y murmuró: «Gracias». No supo si se lo decía a los de arriba o a la de luz. Supo que era para ambos. «¿Puede moverse?», preguntaron. «Sí, pero el pasaje es angosto», respondió. No sé cómo explicar. No estaba antes. Hubo un encadenamiento de órdenes entrecortadas. Bajen cable, preparen tubo, oxígeno. Le alcanzaron un tubo delgado por la abertura. Lo sostuvo como quien recibe un regalo de vida y aspiró. El sabor a metal le pareció dulce. La cabeza dejó de zumbar. La voz profesional moduló con calidez: «Tranquilo, Romero, lo tenemos». Al otro lado del mundo, en la boca de Mina Lucía, apretaba un rosario con los dedos blancos, y Marisol sostenía el casco de su padre como si fuera un corazón. Nadie se los dijo a Ángel en ese momento, pero él lo supo por una certeza extraña, de esas que no necesitan demostración. La voz suave pareció sonreír dentro de él. Comenzó la maniobra delicada. Ensancharon el hueco lo justo para pasar una cuerda con nudo corredizo. «Pásela por debajo del pecho», indicaron. Ángel obedeció, cuidando de no hacer fuerza donde la madera gimiera. Sintió que la cuerda lo rodeaba como un abrazo seco. Aflojó la mandíbula. Otra vez el taladro, ahora en otro punto, haciendo un segundo respiro en la pared. Cada vibración era música con dirección. Cuando digamos ahora va a empujar hacia nosotros, explicaron. Despacio. Nosotros tiramos. Ángel apoyó los pies. Buscó con las botas. Un borde no encontró. Y usó la memoria del cuerpo, empujar desde el diafragma, no desde los hombros. Ahora, empujó. Las costillas protestaron. La camisa se rasgó, la madera chirrió. Frena. Paró. Otra vez taladro. Polvo en la boca. Ahora. Empujó de nuevo. El casco golpeó una viga. Recordó que lo había dejado adelante, lo tanteó con los dedos, lo arrastró consigo. «No lo sueltes», dijo la voz dentro, como si hablara del casco y de otra cosa más grande. Un tirón final lo arrancó de la cueva, como se arranca una raíz vieja con paciencia. La luz blanca de las linternas de la brigada lo golpeó en los ojos, fría, sin perfume. Parpadeó como un animal que vuelve a nacer. 3 manos lo sujetaron a la vez. Una le colocó la mascarilla, otra le tomó el pulso, otra le apretó el hombro con una fuerza que temblaba. «Estás fuera», le dijeron. Ángel intentó ponerse de pie. Las rodillas eran de agua. Lo sentaron sobre una tabla, lo abrigaron con una manta de emergencia que crujía. Solo preguntó un rescatista joven con ojos asustados. Ángel buscó palabras. «Las justas, las verdaderas», no dijo. Ella me guió. El joven frunció el ceño como si no entendiera. Un viejo minero de la brigada con bigote cano hizo la señal de la cruz sin preguntar.
¿Quién, hijo Ángel, tocó el bolsillo donde la estampa tenía su hogar desde tantos años? La sacó arrugada, tiznada de polvo, y la besó con una torpeza de niño. No necesitó decir el nombre. La imagen habló por él. Lo subieron a una camilla para el ascenso por una rampa angosta. Cada metro hacia arriba era una liturgia, un empujón, un alto, un ajuste de cuerda, un sigue. Ángel oía debajo de las voces técnicas un eco más hondo manso que repetía su nombre con ternura. El perfume a rosas que allí dentro había sido compañía se fue diluyendo como si se quedara guardado para los tramos donde hiciera falta. A mitad de camino, el capataz don Heriberto apareció en el borde del pasillo con la frente sudada y una libreta en la mano. Quiso hablar. No le salió la voz. Asintió. Por primera vez sus ojos parecían de carne y no de control. La superficie lo recibió con un frío limpio y un ruido grande que no era derrumbe, era vida. Gente, radios, sirenas. Y por encima de todo un murmullo en oración. Lucía rompió la barrera de los curiosos con una fuerza que no conocía. Marisol corrió con el casco pequeño apretado al pecho. Ángel alzó una mano media sonrisa vencida y las dejó caer sobre él. Lloraron los tres con el desahogo del hambre satisfecha. Los paramédicos dejaron que ese abrazo hiciera su trabajo antes de pinchar, medir, preguntar. ¿Cuánto tiempo estuvo adentro?, preguntó un médico. Una vida, respondió Ángel. Y todos tomaron la broma por nervios. Solo él sabía que la frase era literal. ¿Cómo salió de un sector bloqueado?, preguntó otro con el mapa de la mina abierto en la tablet. Ángel señaló hacia la boca oscura y dijo con la serenidad de quien ya no tiene que convencer a nadie. Me guió por un túnel que no está en su plano. El médico miró al capataz. El capataz tragó saliva. Los de la brigada se miraron entre sí con una mezcla de respeto y miedo. El viejo minero se quitó el casco. Hay caminos que no son nuestros, murmuró. La noticia empezó a correr por la fila de cascos como chispa buena. Lo sacaron por un pasaje viejo que nadie sabía. No, no es viejo. Es que, en la camilla, Ángel apretó de nuevo la estampa. No habló de constelaciones con forma de rosa, ni de la piedra pulida por manos invisibles, ni del arco que aparecía cuando apagaba su lámpara. Guardó esos detalles en el mismo bolsillo de su pecho donde la madre vivía. Los contaría después cuando el pueblo estuviera listo para escuchar sin prisa. ¿Quieres agua?, preguntó una paramédica. Sí. Y una veladora dijo, y Lucía entendió. No era capricho, era promesa. Allí en medio del barullo, Ángel ya estaba organizando su gratitud. Cuando lo subieron a la ambulancia, volvió la cabeza hacia la boca de Mina. Por un segundo solo para él, la oscuridad respiró con tibieza. No había arco visible, no había brillo, pero había paz y la certeza como piedra de río. El camino que lo había traído hasta allí no lo había inventado el miedo. Se recostó. Marisol le apretó la mano. Lucía le besó la frente sudada. Ángel cerró los ojos. Gracias, dijo por dentro. Del otro lado el monte respondió, como responden las montañas, cuando escuchan algo verdadero con silencio que sostiene. Y con una promesa que no tenía palabras, pero ya estaba escrita. En urgencias, el mundo volvió a tener relojes. Le midieron la saturación, le curaron los raspones, le pusieron suero. Un médico de bata impecable anotó estrés agudo, deshidratación posible, hipoxia.
Luego, con voz correcta, pidió el relato. Ángel lo contó sin adornos. La réplica, el encierro. La claridad tibia, el perfume a rosas. La voz que lo llamó por su nombre, el pasadizo por el que avanzó a gatas, el respiradero viejo. Los golpes de respuesta, la cuerda, la salida. El médico alzó la ceja en 2 momentos: perfume y pasadizo. Escribió alucinación compatible con hipoxia. Ángel no discutió. No sabía discutir papeles. Solo repitió: yo no abrí ese camino. A mí me guiaron. Al amanecer, en la entrada de la mina La Esperanza, los cascos se apilaron como oraciones. El capataz, don Heriberto, con la voz cansada y la libreta en la mano, encabezó una reunión con ingenieros, protección civil y 2 autoridades municipales. Extendieron planos azules sobre una mesa plegable. El viento de la sierra intentó robárselos. Un ingeniero joven con tablet y escáner dijo con seguridad de sala de clase: no existe túnel en ese sector, solo macizo. Un viejo minero retirado, don Hilario, se persignó y masculló: a veces el macizo se abre para quien tiene que salir. Decidieron bajar en grupo reducido para verificar in situ. Ángel insistió en ir. Le pusieron arnés, nuevo casco, nuevo lámpara, que no parpadeaba, y un técnico con cámara le pegado al hombro. El oxígeno olía a lata. Bajaron por la rampa lenta, pasando por el pasillo, donde horas antes los empujones fueron liturgia. La mina tenía el silencio exhausto de quien sobrevivió a una fiebre. En la galería principal todo estaba en su sitio de tragedia: rieles torcidos, entibados con vendas de acero, charcos de polvo. Ángel marcó con la palma el camino en el aire. Por allí, dijo. Llegaron al punto. Para los planos aquello era pared viva. Para Ángel había sido un arco tibio. Encendieron la lámpara potente del técnico. Roca lisa, sin grieta. El ingeniero pasó la mano, y luego el escáner, el monitor, devolvió un bloque homogéneo sin cavidades. Macizo confirmó como si pronunciara una absolución. Ángel apagó la lámpara de su casco por instinto. Su respiración se hizo más audible. Nada. Ni tibieza, ni perfume, ni arco. Solo la respiración de hombres que contenían preguntas. «Por aquí me arrastré», dijo Ángel con una certeza que le pesaba en el pecho. Y bajo esa madera vieja sentí el aire. Ese entibado se reforzó anoche, informó el técnico, señalando un travesaño que brillaba a nuevo. No hay madera vieja en este tramo. El viejo don Hilario se agachó, tocó la base de la pared con los dedos manchados de toda una vida de mina y susurró: mirad esto. Allí, pegaditas a ras de suelo, casi invisibles bajo el polvo, había marcas finísimas recientes, como rasguños hechos con uñas de niño en yeso húmedo. Estrellitas torpes, pétalos de 5. No eran vetas, no eran golpes de herramienta, eran dibujos. El ingeniero los fotografió, los midió con una regla, chasqueó la lengua sin conclusión. Ángel pasó el índice y se trajo a la yema un polvillo suave. Lo olió sin darse cuenta. Por un instante juraría que el aire recordó el perfume que no debía existir bajo tierra. Cerró los ojos. Los volvió a abrir. El técnico apuntó con la cámara. La pared siguió siendo pared. Puede haber sido sugestionado por el estrés, dictaminó el médico de la brigada que había bajado por protocolo. La mente busca salidas. El cerebro fabrica pasillos. El cerebro no fabrica golpes de respuesta, contestó don Hilario, seco, sin levantar la voz. A media mañana la noticia ya corría por el pueblo, y por teléfonos que nunca duermen. Lo sacó la Virgen, decía una versión. Se inventó un túnel por la falta de oxígeno.
decía la otra. Un periodista local llegó con micrófono y sonrisa entrenada. ¿Milagro o error humano?, preguntó a cámara buscando las dos palabras que venden. A Ángel lo ponían nervioso los focos. A la iglesia del barrio no. Contestó con humildad que no defendía teorías. Solo digo lo que viví. Yo iba a quedarme. A mí me llamaron y salí por un camino que nadie conocía. En paralelo, la controversia tomó otro rumbo seguridad. Un representante del sindicato preguntó por el respiradero sur, ese que Lucía había mencionado. ¿Se había revisado? ¿Quién firmó? Hubo recorte de mantenimiento. Don Heriberto hojeó papeles, sudó. Admitió que había un informe pendiente. Juró que la revisión estaba programada para la semana siguiente. La palabra negligencia flotó como polvo fino. Nadie quiso respirarla a pulmón abierto. Protección Civil, anotó, prometió peritajes. En el rostro del capataz había grietas nuevas. A la salida del turno de inspección, Ángel pidió pasar por la capilla antes que por su casa. Llevaba la estampa arrugada en la mano y una veladora en la otra. El templo olía a madera vieja y cera gastada. Se arrodilló sin prisa. No pidió explicaciones. Dio gracias. A media tarde, Lucía llegó con Marisol y un grupo de vecinas. Una de ellas, doña Elvira, venía con un dolor de cabeza que traía una semana. Se apoyó en el banco llorosa. Marisol, con la naturalidad de los niños que creen, tomó la estampa de su padre y la puso sobre la frente de la señora mientras rezaban un Ave sencilla. Doña Elvira, al cabo de unos minutos, dijo que el dolor se soltó como un nudo y bajó los hombros aliviada. Nadie gritó milagro. Nadie se atrevió a tanto. Pero en los ojos de las mujeres hubo un brillo agradecido que no se debe a las palabras. Por la noche el periodista editó su nota con los dos coros, el de la fe y el del escepticismo. En redes los comentarios se dividieron. Cada quien eligió su trinchera. Un profesor escribió sobre neurociencia y alucinaciones en ambientes extremos. Una catequista habló de intercesión y de Santa Bárbara, patrona de los mineros. Un ingeniero compartió planos y afirmó que no hay pasadizos en roca maciza. Un joven subió un video mal enfocado de las marcas en la pared y dijo que son flores. Nadie convenció a nadie. Pero algo se movía por debajo, como el agua cuando busca su camino. Esa misma noche, un equipo volvió a bajar con un escáner más sofisticado para mapear grietas. Nada. Macizo. Ángel no se ofendió. Aunque lo encontraran, ya no sería el mismo, pensó. Comprendió con una paz nueva que hay puertas que se abren una vez para cumplir la única razón por la que existen. Y después se cierran, como si jamás hubieran estado. A la mañana siguiente, mientras levantaban un andamio para asegurar la zona, un obrero gritó desde el punto del macizo: «¡Agua!». Todos se arrimaron. No era una fuga de tubería. Era una humedad que nacía de la roca y formaba un hilo delgado limpio que corría sin prisa por la pared hasta un charco pequeño en el suelo. El ingeniero dijo que podía ser condensación por el cambio térmico tras el derrumbe. Don Hilario se santiguó y murmuró: «La piedra suda cuando regresa la vida». Ángel, sin decir nada, recordó la brisa inesperada bajo el respiradero. Al tocar el hilo con la yema, sintió fresco verdadero. No olía a sulfuro. Olía a nada como huelen las cosas claras. Por la tarde un grupo de mineros pidió permiso para dejar una veladora discreta junto a la entrada. No querían mezclar religión con trabajo, dijeron. Querían agradecer que uno de los suyos hubiera salido con vida. Don Heriberto dudó. Miró la libreta, miró a los hombres, bajó la vista. Una veladora concedió con voz que no era la de siempre.
Se colocó en un rincón lejos de maderas y combustibles. Nadie la encendió con espectáculo. Solo chisporroteó, humilde, y sostuvo su llama corta contra el aliento del túnel. Al anochecer, en la cocina de adobe, Lucía sirvió caldo y guardó silencio sabio. Marisol colocó el casco de su padre en la mesa como centro de un altar doméstico. Ángel comió despacio, mirando las manos. No tenía respuestas para las conferencias ni para los mapas. Tenía hechos un llamado por su nombre, un camino donde no debía golpes que alguien escuchó, un aire que vino de arriba, y ahora ese hilo de agua sin tubería. No voy a pelear la verdad con nadie, dijo por fin. Nomás quiero decir gracias. Fuera el pueblo murmuraba como lo hacen los pueblos cuando una historia verdadera los toca con escepticismo ruidoso y con fe silenciosa. Algunos pasarían esa noche frente a la capilla rezando un rosario. Otros frente al televisor, esperando un peritaje que pusiera cada cosa en su sitio. Pero por debajo de todas las voces empezaba a crecer una pregunta que no se resolvía con planos ni con diagnósticos. ¿Y si en la oscuridad todavía hay manos que guían? El día después de la inspección, Ángel pidió algo sencillo en casa: silencio para rezar. No era el silencio tenso de los meses últimos, era un silencio con dirección. Puso la estampa sobre la mesa, encendió una veladora chiquita y con Lucía y Marisol a los lados rezó una ave lenta, como quien vuelve a aprender el alfabeto. Nadie se miró para comprobar nada. Bastaba con sentir cómo la casa respiraba distinto. A media tarde fue a la parroquia. El templo estaba medio vacío, olor a madera vieja y acera gastada. Encontró al padre Andrés en el confesionario y sin discursos se arrodilló. Habló de su tibieza, de su orgullo de hombre que cree cargarlo todo solo, de promesas postergadas como cuentas. Cuando salió no le faltaban problemas ni deudas, le faltaba peso. En la puerta de la iglesia lo esperaba un pequeño grupo de mineros encabezados por don Hilario. Organizamos una novena a la guadalupana, propuso Hilario con esa prudencia de los viejos que saben empezar por lo esencial. Ángel asintió con una convicción que le calentó las manos. 9 noches, dijo, con cascos y lámparas encendidas. La noticia corrió rápido como corren las noticias buenas cuando nadie las empuja. Esa misma noche, delante de la capilla, se formó una fila humilde de cascos brillando bajo el frío. No hubo micrófonos ni discursos. Hubo rosarios dichos a media voz, niños con sueño, recargados en el hombro de sus madres. Hombres con manos partidas que sostenían velas temblorosas. Ángel no quiso hablar de milagro para convencer a nadie. Quiso agradecer. Cuando le tocó rezar un misterio, nombró a los que alguna vez no salieron de la mina a sus familias, a los que trabajan sin papeles, a los que están cansados de intentar. La palabra gracias volvió a tener su sitio en su boca. En la cuarta noche de novena, Lucía lo miró rezar con Marisol y notó un gesto nuevo. No apretaba la estampa como quien pide auxilio. La sostenía como quien sostiene un tesoro. Cuando terminaron, él pidió perdón por los silencios odiosos, por las risas falsas, para esquivar el miedo. No quiero entrar a la mina sin bendecirme, y no quiero salir de casa sin bendecirte a ti. Primero dijo. Lucía sonrió con esa mezcla de ternura y firmeza que lo había salvado tantas veces de su propio carácter. Eso quería oír desde hace meses, respondió. Y la casa volvió a tener música, aunque nadie encendiera la radio. En la mina, la transformación no fue un cartel ni un acto. Fue una suma de detalles.
Ángel pidió que antes del primer descenso hubiera un minuto de silencio por seguridad, para escuchar si la montaña tiene algo que decir. No era una oración obligatoria, era un acto de prudencia. Don Heriberto, más áspero que nunca, dudó. Miró la libreta, miró a los hombres y aceptó. Aquella mañana 20 cascos inclinados escucharon la respiración del túnel antes de que los rieles volvieran a cantar. Nadie se atrevió a burlarse. Al terminar, Ángel hizo la señal de la cruz. Un par lo imitó. El resto no, pero nadie apartó la vista con desdén. El sindicato empujó por protocolos que estaban en papel, pero no en la práctica revisión semanal de respiraderos, mantenimiento, sin recortes, simulacros reales. Heriberto firmó donde nunca había firmado con tanta prisa. No cambió de carácter, cambió de prioridades. Lo vieron 2 veces en la capilla de pie, al fondo gorra en la mano. Nadie lo señaló. Cada quien pelea sus sombras como puede. El hilo de agua en la pared del macizo no se fue. No se volvió cascada ni atracción. Se quedó en hilo, limpio constante. Algunos llevaron botellitas para recoger unas gotas por devoción. Ángel no alentó excentricidades. Tampoco regañó a nadie. Tocó la humedad con la yema y se persignó en silencio. La piedra suda cuando regresa la vida, repetía don Hilario. Y aquella frase que parecía poética se les volvió diaria. Un ingeniero trajo tiras reactivas para medir minerales, no detectaron nada peligroso. Condensación dictaminó. Gracia, respondió una mujer mayor. Las 2 palabras se quedaron juntas en el aire sin pelearse. Doña Elvira la misma, del dolor de cabeza, regresó con una sonrisa tímida y un pan dulce. Le contó a Lucía que el dolor no volvió y que no necesitaba que nadie le firmara una hoja para saberlo. No digo milagro, aclaró. Digo que me siento acompañada. Otra vecina pidió rezar por su hijo que buscaba trabajo. A los días lo llamaron de una fábrica de herramientas. Nada de eso salió en el noticiero. Salió en las cocinas, en los patios, en las charlas, después de misa, cuando la gente ya guarda la Biblia, pero no la voz. Ángel empezó a visitar casas con el padre Andrés para dar testimonio. No dramatizaba, contaba. Yo estaba para quedarme. Me llamaron por mi nombre. Seguí una luz que no hacía sombra. Golpeé, me respondieron. Salí por un respiradero viejo. Y el plano dice que no había pasadizo. Le preguntaban si no era un truco de la mente. Decía que sí, que la mente hace trucos, pero que la esperanza no suele oler a rosas bajo tierra. Le pedían ver fotos del arco. No tenía. Hay puertas que se abren una vez, explicaba. La mía se abrió para que yo aprendiera a no vivir solo con mi fuerza. Con Marisol las tardes cambiaron de tono. Antes él llegaba y se caía en la silla. Ahora, aunque fuera media hora, salían a caminar por la calle, empedrada. Ella le preguntaba si la Virgen habla como en las películas. Él reía con una risa que ya no era defensa. No grita, le decía. Te ordena el miedo. Un domingo subieron los 3 al cerro a dejar flores silvestres en una cruz de hierro oxidado. No hubo discurso. Hubo viento y una gratitud que hacía olvidar el cansancio de las piernas. La novena terminó frente a la mina. Los mineros llevaron sus lámparas encendidas y las dejaron en el suelo, dibujando una herradura abierta hacia la boca del túnel. El padre Andrés, con estola sencilla, rezó una oración de protección. No habló de prodigios. Habló de trabajo digno y de manos cuidadosas. Don Heriberto al lado bajó la cabeza cuando el sacerdote nombró a los responsables de velar por la vida de otros. Nadie aplaudió.
Las lámparas hicieron su luz chiquita suficiente. Ángel tomó la palabra al final con ese tono bajo que estrenó desde el derrumbe. No enseñó la estampa como trofeo. La sostuvo como quien presenta a una madre. No quiero convencer a nadie, dijo. Quiero agradecer públicamente y pedir perdón por haber sido duro en casa y torpe en la fe. Si a alguno le sirve, caminen conmigo estos días. Yo voy a seguir rezando por ustedes, y ustedes, si se acuerdan, recen por mí. Un murmullo suave, más hondo que un aplauso, respondió como responden los pueblos cuando algo verdadero les toca. En los días siguientes, comenzaron a juntar firmas para levantar un pequeño oratorio en la entrada de la mina. Nada ostentoso. Una placa, una imagen de la guadalupana, un banco para dejar las manos cansadas y la frente pesada. Alguien propuso una procesión con cascos y lámparas cada año el día del derrumbe. Nadie discutió fechas ni permisos esa noche. Solo se miraron con ese acuerdo silencioso que tienen las comunidades cuando ya han decidido. Ángel volvió al turno, pero no volvió igual. Se santiguó antes de bajar, tocó a los compañeros en el hombro, como quien pasa una antorcha, y escuchó la respiración del túnel con atención de creyente y de profesional. No buscaba luces donde no las había. Buscaba obedecer a tiempo las señales pequeñas. En su bolsillo, la estampa ya no era amuleto, era memoria viva. Y en su pecho, la voz que oyó bajo la tierra no se volvió a apagar. No necesitaba verla para saber que estaba. Esa noche, al acostarse, Lucía se acomodó contra su hombro, y Marisol se quedó dormida del otro lado en cama propia, confiada como los niños que no pelean con la oscuridad. Ángel miró el techo de adobe y agradeció sin palabras. En el patio el viento movió las macetas de geranio. En el fondo de la mina el hilo de agua siguió su curso callado. Y en el corazón de un hombre el miedo aprendió su sitio. Pasaron las semanas, y en la entrada de la mina levantaron un oratorio sencillo. Piedra, madera clara, una imagen de la guadalupana y una placa que dice: a la Virgen que guió en la oscuridad. No es grande ni pretende llamar la atención. Está ahí como están las cosas necesarias. Los mineros dejaron un banco para sentarse al terminar el turno, apoyar la frente y agradecer con las manos sucias. Nadie organizó nada solemne. La costumbre se hizo sola. El hilo de agua del macizo no se fue. No se volvió torrente ni noticia nacional. Se quedó en hilo fiel fresco. Los ingenieros anotan condensación. Los hombres le dicen vida. Cada mañana antes del primer descenso hay 1 minuto de silencio. No está en el reglamento. Está en el pecho. Se escucha la respiración de la galería, se repasan señales, se nombran a los que no volvieron. Después, cascos abajo y trabajo bien hecho. Los protocolos que parecían de papel se volvieron hábito. Respiraderos revisados, simulacros de verdad, capataz, con prioridades nuevas. Don Heriberto no cambió de carácter, pero ahora baja la voz cuando habla de seguridad. A veces se le ve al terminar el día frente al oratorio, gorra en la mano. La novena a la Virgen de Guadalupe no se quedó en 9 noches. Cada 12 de diciembre, el pueblo hace una procesión de cascos y lámparas encendidas alrededor de la mina. Van las familias, los niños, los viejos, con sus historias. Nadie grita milagro. Muchos susurran gracias. El padre Andrés bendice herramientas y manos. Don Hilario lleva una vela para los que ya no están. Marisol camina de la mano de su madre, y al llegar al oratorio deja flores silvestres. Ángel, con la estampa en el bolsillo, no busca palabras que lo justifiquen.
Ofrece su silencio agradecido. La historia de un túnel que no estaba en los planos viajó a otros pueblos mineros. En unos despierta devoción. En otros es tema de sobremesa y discusión. No importa. Ángel aprendió a no pelear por convencer. Cuando le piden que cuente, cuenta. Cuando le piden prueba, señala su propia vida. Volvió a la misa de los domingos, se reconcilió con Lucía. Camina con Marisol al cerro. Escucha la montaña antes de entrar. Su fe ya no es un amuleto doblado, es una luz que no hace sombra. Una tarde cualquiera al salir del turno, Ángel se detuvo frente al oratorio. El viento de la sierra movía las cintas de una vela gastada. Puso la mano sobre la piedra y dijo en voz baja: «Gracias por abrir camino donde no lo había». No esperaba respuesta, y sin embargo la paz volvió a posarse como aquella tibieza bajo tierra. Miró a su alrededor, compañeros riendo, cascos apilados, la vida siguiendo con paso firme. No hacía falta más, y ahora te pregunto a ti, ¿fue casualidad, imaginación de un hombre al límite? ¿O una madre que abrió un camino imposible para que uno de los suyos saliera con vida? Cuéntame qué piensas, y qué habrías hecho tú en esa oscuridad. Tu comentario puede ser una lámpara para alguien que hoy no ve la salida.